Pues vamos a terminar ya el tema 8 en cuanto a clases se refiere, con la clase sobre Velázquez, que en este caso, pues voy a dar y que, pues he titulado Pintor Barroco. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que de todos los pintores barrocos, no ya a nivel español, sino también a nivel internacional, Velázquez ha sido considerado uno de los grandes maestros de la pintura y tenemos el orgullo de que su producción pictórica es famosa en todo el mundo y se le considera uno de los pintores más reveladores del arte barroco. Siempre en este sentido tenemos que destacar que la vida de Velázquez se va a dividir en varias etapas. Etapas que le van a dar formación, pero sobre todo, y esto es lo más importante, le van a dar experiencia para llevar a cabo su obra pictórica. Cuando nosotros hablamos de las etapas de Velázquez, tenemos que pensar que esas etapas van a tener, por así decirlo, una etapa formativa, una etapa de desarrollo, una etapa de madurez, una etapa de llevar a cabo lo que ha aprendido a lo largo de toda su historia. Es decir, un poquito lo que tenemos que tener en cuenta es que Velázquez va a pasar por esas etapas y esas etapas van a estar condicionadas por una serie de hechos. Entonces, pues de entrada, nosotros tenemos que tener en cuenta que su primera etapa va a ser la etapa inicial, la etapa donde tenemos que desde su nacimiento, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que cuando nace no pinta, sino que empieza a pintar aproximadamente a los 12 o 13 años, porque se mete de aprendiz en un taller de Sevilla y allí, pues ese taller de Sevilla es dueño la persona que se convertirá en su suegro. Entonces, pues en este caso, cuando empieza a trabajar para su suegro, Velázquez accede a los conocimientos que este hombre tiene. No era precisamente un pintor maestro, no era un gran... dicen que incluso tenía muy poca paciencia, pero en este caso Velázquez aprendió el arte de la pintura y sobre todo lo que adquirió en esta etapa inicial de su vida, en la etapa en la que está trabajando con su suegro, es a manejar el claro oscuro, que estaba muy de moda desde que lo inventa Caravaggio, pues se pone de moda en Europa. Y en este caso, pues con el aprendizaje que va a recibir en el taller de su suegro, va a perfeccionar esta técnica del claro oscuro y sobre todo, y muy importante, se va a convertir en uno de los dibujantes más prometedores de su tiempo. Bien, en este caso nosotros tenemos que valorar algunas de las obras que pertenecen a esta primera etapa, como por ejemplo el retrato de Sor Jerónima de la Fuente, que pues como podéis ver, el realismo es sobrecogedor. En este caso, si nos acercáramos a contemplar los detalles de este cuadro, pues veríamos que todo está perfectamente hecho, desde los pliegos de la tela blanca que le cubre el rostro hasta las propias arrugas incluso. Recordamos que una de las características de la pintura barroca, del barroco en general, es el naturalismo, es representar las cosas tal cual son. Entonces, pues aquí tenemos un claro ejemplo de ello. El aguador de Sevilla, que en este caso, pues es una de las pinturas costumbristas que va a desarrollar. Es muy interesante, sobre todo, destacar que Velázquez aquí lo que hace es mostrar con el foco de luz la escena principal, la escena del aguador, le concede esa luz precisamente al vaso y todo lo que hay alrededor del vaso, el propio aguador, el niño que está cogiendo el agua, son, digamos, los efectos colaterales de ese foco de luz que sitúa en el vaso de agua. Entonces, pues es muy importante destacar que este cuadro está considerado ya como su dominio perfecto del claroscuro. Otras obras de esta época van a ser la de Cristo en casa de María y Marta, que pues en este caso las tenemos aquí. Aquí sobre todo lo que hace es trabajar la perspectiva aplicada al claroscuro. Y pues tenemos una de sus obras más célebres, que es La vieja friendo huevos. A continuación, Velázquez se trasladó en el año 1623 a Sevilla, a Madrid, se traslada a la corte. Entonces, pues su traslado a la capital, a la corte, porque en este caso no podemos hablar de capitales, en estos tiempos todavía no se hablaba de capitales, se habla de las cortes, y la corte, que era la ciudad donde se encontraba el rey viviendo, pues va a ser su segunda sede, por si me permitís, el desarrollo de su segunda etapa como pintor. Entonces, pues entra y se convierte en pintor de cámara del rey Felipe IV y esta etapa
le va a aportar muchísimos factores, como por ejemplo el acceso a las colecciones reales. Es decir, todas las pinturas que están almacenadas en los palacios, Velázquez va a poder verlas, va a poder estudiarlas y va a aprender mucho de los pintores que le precedieron en el cargo o que incluso compraron, fueron comprados para los reyes de España. Así pues, a esta etapa va a pertenecer uno de sus cuadros más conocidos, que es El Triunfo de Baco, o más conocido con el nombre de Los Borrachos. Entonces, bueno, pues sobre todo se muestra básicamente esa idea de idealización en cuanto a las figuras divinas, como es el caso de la figura del dios Baco y del Cupido que le acompaña a su alrededor. En este caso serían estos de aquí, ¿vale? Mientras que el naturalismo en el que se representa a los seres humanos tal cuales son, con sus defectos y sus virtudes, están perfectamente representados justamente en la escena que acompaña al dios Baco, que sería este de aquí. Entonces, bueno, pues fijaros que incluso aquí lo que es el pliegue de la musculatura se aprecia perfectamente, la mirada perdida, la representación perfecta de mentón y labio. Es decir, estamos hablando de una obra perfectamente estudiada. Y bueno, pues dentro de esta época también hay que destacar una pintura como es el retrato del infante Don Carlos, que bueno, pues aquí sobre todo el realismo de la representación de la vestimenta, que merece la pena pararse un poquito a contemplarla. Bien, no olvidemos, a modo de apunte, que Velázquez va a ser un pintor de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a estar condicionado por los acontecimientos históricos que España va a vivir durante el siglo XVII, durante el tiempo en el que él se desarrolló como pintor. Y en este caso, aquí tenemos que va a ser el pintor del rey Felipe IV, como he dicho, pero también va a ser el pintor del valido del rey Felipe IV. Recordamos que los validos eran los personajes en los que los reyes depositaban su confianza para que gobernaran en su nombre y así ellos desentenderse de las labores de gobierno. Entonces, bueno, pues aquí uno de los retratos más célebres que Velázquez va a realizar va a ser el del conde duque de Olivares. Sobre todo, aquí es muy importante la representación del caballo, donde se le representa con el llamado escorzo, es decir, un movimiento que rompe la posición central del cuadro y que en este caso, bueno, pues denota vivacidad en la obra, que le da mucho realismo y aparte, sobre todo, muy importante, esa vida que le confiere a la obra, haciendo que incluso parezca una imagen en movimiento. No olvidemos que Felipe IV va a ser el rey que va a suponer la caída de la hegemonía española. Esa idea de que España era la nación más poderosa de la tierra y que toda la política internacional giraba en torno a los hechos de España. Él va a ser el pintor que va a mostrar justamente esa realidad de su tiempo, esa decadencia de la hegemonía española. Como pintor de corte, como pintor de cámara del rey Felipe IV, va a recibir unos recursos que muchos pintores no tuvieron, no solo el acceso a las colecciones reales. Pensemos que en aquella época los pintores estaban mal considerados desde el punto de vista económico, puesto que si pintaban ganaban dinero y si no, pues prácticamente se morían de hambre. Entonces, bueno, pues él no tuvo nunca ese problema. Y bueno, pues el hecho de ser tan buen pintor y tan buen dibujante por la representación realista de su obra, pues le va a ganar el afecto del rey. El rey Felipe IV le tenía en muy alta estima. La siguiente etapa va a empezar con un viaje, el viaje a Italia. Velázquez viajó 2 veces a Italia y allí digamos que lo que hizo fue formarse en las técnicas del barroco italiano y conocer las pinturas anteriores al barroco, como por ejemplo las pinturas renacentistas. En este sentido, siempre tenemos que destacar que aquí, en su primer viaje a Italia, va a hacer otra de sus obras más célebres, que es La fragua de Vulcano, donde tenemos la representación del dios Vulcano, que sería este de aquí, un herrero, es decir, Velázquez encarna y convierte al dios Vulcano en un dios herrero, dándole los atributos propios de la mundanidad humana, con un rostro que en este caso muestra la fealdad, muestra la ira, muestra el resentimiento, y bueno, pues representando una escena mitológica que huye
de las representaciones religiosas propias del barroco español de la época. Es decir, en este caso, lo que Velázquez hace es sumarse a todas las temáticas que el barroco va a tener. En este caso recordamos que el barroco va a tener temas como por ejemplo la mitología, la representación de paisajes, los bodegones. Pues Velázquez en este viaje a Italia se suma a la temática mitológica. Y bueno, pues no sé si conocéis lo que representa este cuadro. Básicamente lo que representa la fragua de Vulcano es que cuando Apolo y la diosa Afrodita, que era la mujer de Vulcano, se acuestan, el dios Hermes, que es el mensajero de los dioses, acude a donde se encuentra Vulcano para comunicarle esto. Entonces, bueno, pues lo que le está diciendo básicamente es que le han puesto los cuernos. Entonces, bueno, pues muy interesante, sobre todo la temática y cuanto menos curiosa. Aquí en Italia, Velázquez conoció a los grandes maestros de la pintura, conoció, en este caso, bueno, pues conoció a los discípulos de Caravaggio, conoció a Preti, conoció a algunos de los pintores más célebres de su tiempo. Va a acceder a las colecciones de cuadros que se atesoran en Italia, sobre todo las de los nobles, las de los mecenas que financiaban las obras de los artistas y la más importante de todas, la colección papal, la colección que dependía directamente de la Iglesia Católica, que se atesoraba en el Vaticano. Y en este caso, bueno, pues aquí el viaje a Italia le va a servir sobre todo para perfeccionar la perspectiva aérea. Recordamos que la perspectiva aérea consistía en representar la escena por encima de del propio suelo para mostrar justamente el paso del aire entre todos los elementos que conforman el cuadro y así generar una vista mucho más bucólica, que evoca mucho más que una perspectiva normal de suelo. Bueno, aquí en esta etapa hizo algunos retratos. Uno de los más conocidos es el de su esclavo, el de Juan de Pareja, donde bueno, pues aquí se le representa con la mayor dignidad y seriedad posible. Pese a ser su esclavo, no quiere decir que lo tuviera maltratado ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, pues lo que hace es una representación de un hombre que no tenía la libertad. Y el retrato más célebre que se atribuye a Velázquez va a ser justamente este de aquí, que es el del Papa Inocencio X. Entonces, bueno, pues sobre todo el evocador realismo con el que Velázquez realiza este cuadro son dignos de mención. Bueno, pues pasamos ya, y después de este primer viaje a Italia, Velázquez va a volver a la corte, con lo cual tendríamos ya una nueva etapa. Entonces, bueno, pues la etapa de vuelta a la corte va a estar caracterizada sobre todo por las representaciones de los llamados enanos, lo que se conoce con el nombre de la serie de los enanos. Entonces, bueno, pues Velázquez, independientemente de esto, va a seguir como retratista real y realizará, junto con los retratos de los reyes, los llamados retratos de los enanos, que en este caso consistía en representar a los bufones de la corte con una dignidad que hasta la fecha nadie había hecho. ¿Por qué realiza estas pinturas? Pues básicamente Velázquez, cuando realiza el cuadro de su esclavo, los bufones de la corte piensan, si un esclavo puede ser retratado con ese señorío y con esa grandeza, ¿por qué no podemos ser retratados nosotros también exactamente igual? Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente uno de esos retratos, aunque no el más famoso, pero bueno, pues uno de los más interesantes. Y bueno, pues también una de sus mayores obras, que es La rendición de Breda, va a pertenecer a este retrato. A esta etapa, perdón. No olvidemos que Velázquez, aquí en este sentido, va a ser el retratista del fin de la hegemonía española. Y el fin de la hegemonía española se produce en la Guerra de los 30 años. Concretamente, la rendición de Breda fue una de las batallas que nosotros los españoles ganamos en esa guerra. Y bueno, pues también es conocido con el nombre del cuadro de las lanzas, por este conjunto de lanzas que tenemos aquí representados, donde tenemos además que destacar la fidedigna representación retratística de una gran cantidad de personas que conforman este cuadro. Entre ellas, el cuadro o el retrato del propio Velázquez, que se esconde justamente en el escorzo del caballo que tenemos aquí. Este es Velázquez. Aquí tenemos a Velázquez que se autorretrata en esta obra. Bien, dentro de la serie de los enanos, la más famosa de las pinturas va a ser el retrato de Sebastián de Morra,
que bueno, pues justamente mostramos la dignidad casi señorial con la que este personaje es retratado por el propio Velázquez. Sí, un bufón retratado como si fuera un noble, para que os hagáis un poquito la idea. La siguiente etapa va a ser el segundo viaje a Italia. Entonces, bueno, pues Velázquez va a volver a Italia porque entiende que debe aprender todavía muchas cosas sobre el barroco italiano para perfeccionar su técnica y en este caso, bueno, pues va a viajar allí donde la obra más reveladora y más importante que va a realizar y uno de los mejores cuadros de Velázquez es la Venus del Espejo. Aquí perfeccionó la técnica de la pintura y de la perspectiva aérea y bueno, pues nos muestra uno de los desnudos más maravillosos que tenemos en el arte mundial, siendo en este caso una pintura que está considerada como una de las obras barrocas más importantes que se conservan. Entonces, bueno, pues sobre todo aquí en este caso ya Velázquez ha perfeccionado tanto su técnica que el dibujo desaparece prácticamente para que el color esté por encima de él. Entonces, bueno, pues en este sentido, la Venus del Espejo, que fue un cuadro pintado para los archiduques de Austria, actualmente se conserva en la National Gallery de Londres y bueno, pues es una de las pinturas más importantes que nos va a realizar Velázquez. Y finalmente, la última etapa de la vida de Velázquez va a ser la vuelta a la corte. Velázquez quiso permanecer en Italia más tiempo, pero fue mandado llamar por el rey Felipe IV, quien le pidió encarecidamente que volviera. Es decir, el rey cuentan que incluso le suplica, se rebaja para que vuelva porque no encuentra un pintor que alcance su maestría y Velázquez acepta. Acepta porque se le concede título nobiliario y además le prometieron que iba a tener total libertad artística, algo que para la época era impensable. Y en este sentido, pues él acepta de buen grado. Entonces, bueno, pues la vuelta definitiva a la corte va a ser la etapa en la que Velázquez va a perfeccionar su estilo y además va a poner en práctica todos los aprendizajes que ha recibido a lo largo de su vida. Muchos autores destacan, es decir, muchos estudiosos del arte destacan que ojalá hubiese sido mucho más larga, porque nos habría dado como fruto una colección pictórica irrepetible y le hubiera convertido en el pintor más importante a nivel mundial. Está considerado a día de hoy de los mejores, pero no está considerado el mejor. Está por ahí pugnando con otros autores. Y bueno, pues a esta etapa pertenece el cuadro de la hilandera, que bueno, pues aquí lo que tenemos básicamente es un cuadro, la técnica del cuadro dentro del propio cuadro. Si os dais cuenta, aquí hay un tapiz donde se representa el mito de Aracne, un mito que nos dice que Aracne era una tejedora tan magistral que podía desafiar a cualquier diosa y entonces, bueno, pues en un concurso venció a la diosa Hera y cuando es derrotada y cuando Hera es derrotada se cabrea tanto que lo que hace es convertirla en una araña. Entonces, bueno, pues básicamente de Aracne viene la palabra arácnidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que viene siendo la familia a la que pertenecen las arañas. Y bueno, pues aquí en este cuadro se representa un taller donde tenemos como elemento curioso y además uno de los misterios más célebres es que nos cuenta que probablemente este taller está regentado por la propia Aracne, que sería esta figura de aquí, que es una vieja, pero si os dais cuenta nos muestra, y Velázquez lo hace con toda la intención, una pierna joven y esbelta. Entonces, bueno, pues nos cuentan que este puede ser uno de los grandes misterios que Velázquez encierra como símbolo del castigo que Hera hizo sobre Aracne. Y bueno, pues también a esta etapa pertenece su obra pictórica más conocida y más importante, que son las Meninas. Entonces, bueno, pues aquí me da pena no haber podido coger el cuadro completo, pero bueno, pues en este corte se pueden ver perfectamente los detalles. El detalle del autorretrato de Velázquez, con perspectiva aérea levantando y representando el suelo y el aire que corre entre todos los componentes. Entonces, bueno, pues aquí la dignidad con la que son representados los bufones, la idea de la representación de las damas de compañía o meninas, que por eso se llama el cuadro así, de las princesas reales, el autorretrato, como os digo, que bueno, pues no se sabe muy bien, y esto es otro de los grandes misterios, si realmente Velázquez está pintando esta escena, nos está pintando a nosotros, porque si os dais cuenta está delante de un lienzo. Es decir, es como la representación de la representación. No se sabe si está pintando esto, si está pintándonos a nosotros,
Es decir, como que nos está mirando desafiante para pintarnos, o está pintando esto que tenemos aquí. Esto de aquí, que parece una pintura, que parece un cuadro, es realmente un espejo. Un espejo donde está el rey Felipe IV, la reina Mariana de Austria, y bueno, pues aquí se sitúa un punto de fuga bastante interesante, un punto que nos llama nuestra atención y que nos permite contemplar el detalle del espejo, donde aparece este señor que a día de hoy no se ha identificado. Entonces, bueno, pues el gran enigma es a quién está pintando Velázquez. Si a los reyes, si la escena de las meninas, o está pintando al propio espectador que está contemplando esta obra. Bien, espero que os haya servido y sobre todo destacar que lo que quiero es que ahora hagáis un esquema donde representéis las etapas de la vida de Velázquez, numerándolas. Primera etapa, etapa inicial. Entonces, bueno, pues aquí me contáis las características de cada una y sobre todo las pinturas que realiza en cada obra. Eso es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues primera etapa, etapa inicial, y luego ya después con el resto de etapas, pues le ponéis segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, quinta, las que haya. Y en este caso, bueno, pues lo que quiero sobre todo características y que me digáis las principales obras que componen cada una de las etapas, ¿vale? Eso es todo. ¡Feliz verano, niños!